buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 368, que comienza en estos momentos y que estáis invitados a escuchar y a ver. Programa número 368 que corresponde a un martes. Hoy estamos ya en riguroso directo. El anterior programa, como ya os avisé, era una entrevista grabada para contar un hecho que también vamos a mencionarlo ahora, que es aquel de que el programa La Hora del Café se incorpora a la parrilla del canal SN de Editores. Y ahora ya estamos, después del parón de Semana Santa, ya estamos aquí otra vez con todos vosotros para analizar de una manera muy distinta, como lo hacen no solo los medios de comunicación del sistema, que eso por supuesto, sino aquellos también pseudo medios alternativos que tampoco se atreven a tocar los temas como los tratamos en este programa, salvo muy contaditas excepciones. Este programa lo estaréis viendo algunos en directo, otros en diferido. Os recuerdo que en directo se nos puede ver por 3 sitios ahora mismo, y si lo estáis haciendo desde ahí, pues danos un empujoncillo difundiéndolo. Podéis vernos por el Twitter de La Hora del Café. Si es así, le dais a retuitear, o como se llame ahora, se llama X, por el Facebook de La Falange o por el YouTube de La Falange. Si no estáis viendo desde estos dos últimos, le dais a compartir y también lo verá mucha más gente desde este inicio. Y luego sabéis que en diferido pues hay muchas maneras de vernos. En la Hora del Café tenemos canales propios de audio, tenemos 2, el de iVoox y el de Spotify, tenemos 2 de vídeo, que es el de YouTube, que ahora se llama Café para Todos, y el canal de VK, de La Hora del Café también. Y luego tenemos pues Instagram también de La Hora del Café, tenemos canal de Telegram en La Hora del Café, el mencionado Twitter en el cual estamos emitiendo en directo, y en todos estos sitios que acabo de mencionar, los últimos, tenemos toda la información relacionada con el programa, tanto la previa, hablamos de quiénes van a ser los invitados, los temas a tratar, y luego también tenemos, por supuesto, pues un lugar donde vamos colgando todos los ficheros para que todos los que no hayáis podido presenciarlo en directo o lo queráis ver otra vez, pues tengáis la opción de verlo, y además que tengáis la opción muy sencilla de desde ahí enviársela a vuestros amigos y camaradas, cosas que agradecemos mucho porque lo que hay que hacer es que este tipo de programas lleguen al mayor número de personas posible, no solamente a los que ya entre nosotros nos gusta escuchar estas cosas, pero poco en realidad tenemos que contarnos de novedad. Y luego, por supuesto, pues tanto los camaradas de La Falange como el sindicato TNS nos echan una mano en esta difusión previa y posterior. Y luego, pues, también los invitados de este programa, que paso ya sin más dilación a ponernos aquí en pantalla con nosotros. Aquí los debemos tener, aquí están. Vamos a ponernos aquí juntos y empezamos por lo que tenemos arriba, como decimos siempre el chascarrillo. Arriba, España, arriba está el camarada general Blas Piñar. Buenas tardes, mi general. Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Manolo. Y ahí abajo, no abajo porque, mira, vamos a poner un momentito así, para que no haya nadie abajo. Y en el mismo lado le ha tocado a Manuel, en la extrema derecha, tenemos al jefe nacional de La Falange, Manuel Andrino. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, mi general. Es que además soy el más joven y con diferencia de los tres. Hombre, faltaría más. Estamos los tres rondando los 40, sí, pero tú eres el que todavía no ha llegado. Y aquí estamos, pues, como decía, después de ese parón de la Semana Santa. Hoy es una fecha destacada, aparte de que ayer haya sido el 1 de abril, Día de la Victoria, que todos, de una manera o de otra, hemos compartido simplemente, porque nosotros hablamos sin tapujos, lo importante que tiene esa fecha. Y es cierto que esa victoria se ha convertido en una amarga derrota casi 90 años después. Pero bueno, hay que celebrar, hay que festejar y hay que conmemorar las fechas gloriosas, y lo que está pasando ahora, la culpa la tenemos un poquito nosotros, muchos los que no hacen nada, pero para nada aquellos que consiguieron esa victoria. Y hoy, el día 2, precisamente, aniversario, solo vamos a comentarlo a título de onomástica, de recordatorio. Hoy se cumplen 70 años si no recuerdo mal, sí, 70 años de la llegada del buque Semiramis, donde llegaron aproximadamente, creo que fueron un poco más de 300 héroes, de 300 presos, prisioneros de la División Azul, que habían estado otros 12, algunos hasta 13 años, en campos de concentración soviéticos, de la Unión Soviética. Incluso llegaron a morir allí, algunos de vosotros dos que conocéis el tema mucho mejor que yo,
me corregís, pero creo que fueron 115 los prisioneros que llegaron a fallecer en condiciones infrahumanas allí en esos campos de concentración, y fueron recibidos, según las crónicas, unos dicen decenas de miles, otros españoles que fueron allí a Barcelona a tal día como hoy, hace 70 años, a recibirles. Tengo por aquí unas fotillas que yo he puesto estos días, o sea, bueno, esta misma mañana, las estuve buscando estos últimos días y las he puesto esta mañana en las redes sociales. Aquí están algunos de ellos, o prácticamente todos, a borde del buque Semiramis. Aquí tenemos ya, justo cuando ya ha tocado puerto. Y pues impresionante, pues el puerto, el muelle en el cual tocó, estuvo atracado el Semiramis en el momento en que llegó, antes de que desembarcaran. Y aquí también otra panorámica del mismo, ¿no? Absolutamente impresionante. Nuestro homenaje, por supuesto, siempre hemos hecho a los héroes de la División Azul, mi general, pero en estas fechas que son, además, los 70, más que nunca, ¿verdad? Este homenaje, mi general. Bueno, un homenaje totalmente merecido a toda la División Azul, los que fueron a combatir allí, los que cayeron combatiendo, los que regresaron, muchos con secuelas de mutilidad, de heridas, de guerra, y también los que estuvieron allí prisioneros y pudieron volver después de tantos años de estar en las cárceles rojas, las cárceles democráticas de la democracia comunista. Lo curioso y bueno, las escenas de la vuelta de los prisioneros fue totalmente emocionante. Yo ya tenía 7 años, las pude ver por las imágenes en los nodos, y la verdad es que eran impresionantes las imágenes, porque muchos de ellos habían sido dados por muertos por las familias, y fue un reencuentro inesperado y tremendamente emocionante. Bien, pero hay que destacar desde un punto de vista histórico que no solo venían combatientes de la División Azul en este barco que volvían a España, es que volvían también lo que habían sido pilotos españoles del Ejército Rojo que estaban formándose en Rusia y que también habían acabado en las prisiones soviéticas, y volvían niños de la guerra, de los que se habían llevado, muchos de ellos forzosos. No lo que decía de aquí que se hacía en la época de Franco, de que se secuestraban a niños. Ellos sí que secuestraron a los niños, sobre todo los que estaban en lugares públicos, sin autorización de la familia y de los padres, y se los llevaron a Rusia. Muchos de estos niños acabaron siendo delincuentes por las calles y acabaron en los campos de concentración. Y todos estos volvieron formando un grupo único. A nadie se le trató de manera diferente. Nadie habló de lo que había pasado allí en las prisiones, porque hubo también algunos de los combatientes de la División Azul que, por las duras condiciones de vida, pues de alguna manera colaboraron con las autoridades soviéticas, haciéndose un poco la labor de infiltrados dentro de sus compañeros, de informadores, para recibir pues mayor alimentación, ropa de abrigo, etcétera, etcétera. Todo esto se olvidó. Se regresaba a España, habían cumplido con su misión, unos mejor y otros peor, y todos fueron exactamente igual. Eso es una lección de lo que era la España del año 54, que estaba todavía reciente nuestra guerra de liberación, y a pesar de todo el trato que se daba, era exactamente igual a todos. El espíritu de reconciliación llevaba muchos años en España. Lo rompieron estos cuando llegó la llamada democracia. La vuelta de la División Azul fue verdaderamente un impacto a la sociedad española, de lo que estaba pasando, de lo que habían sufrido, de lo que habían defendido, de la gallarda postura de estos prisioneros, de las huelgas, del enfrentamiento con las autoridades soviéticas para defender los derechos, su honor, el sentido del honor suyo y de España y de combatientes de la División Azul. Son totalmente admirables. Si cualquier combatiente fue admirable, los que estuvieron prisioneros mucho más, y por eso se les recibió de esa manera, y se lo agradecemos. Pasados 70 años de la llegada, cuando ya ninguno de ellos, creo yo, vive, pues el recuerdo nuestro es mucho más, digamos, mucho más sentido y mucho más emocionado. Así es. Manuel, qué orgullosos estamos, ¿verdad? Y como tú siempre mencionas en tus discursos, no tenemos por qué estar anclados en el pasado para nada, pero lo que no vamos a hacer jamás es renunciar no solo a nuestros caídos, sino a aquellas personas de las cuales nos sentimos orgullosos, ¿verdad? Sí, como ha dicho el general, además a los que volvieron en ese barco, fueran del bando que fueran y combatieran en el bando que combatieran durante la Guerra Civil y en la Segunda Guerra Mundial, o al lado de los rusos, o como se hizo mayoritariamente contra los soviéticos en la División Azul. Esa España era la España que buscaba la reconciliación,
La España que fundamentalmente los falangistas hicimos todo lo posible para buscar y para encontrar esa reconciliación, y que no sé cuántas décadas después, pues algunos andan empeñados en buscar de nuevo el enfrentamiento, la división y, por supuesto, llegar al caos y a la ruina a la que nos llevó la Segunda República. Parece que están encantados de la vida en que lleguemos a esa Tercera República en las mismas condiciones en las que llegamos a la Segunda. No sé, es un ejercicio de fustigamiento y de masoquismo que no es entendible, pero vamos, que debe ser consustancial al pueblo español y sobre todo a determinada parte de ese pueblo español que tiene una forma también muy determinada, y valga la redundancia, de ver y de entender la vida y las relaciones sociales. Bueno, así estamos, y ahora supongo que entraremos en materia con los temas que tenemos pendientes y nos daremos cuenta de que efectivamente alguno busca la división y el enfrentamiento más que el buscar la solución a los problemas enormes que tiene esta sociedad del siglo XXI en general y en particular la sociedad española. Honor y reconocimiento a nuestros camaradas, honor y reconocimiento a aquellos españoles que, aún no siendo camaradas, volvieron en aquel barco, de los que hay que recordar y de los que seguramente, pues como bien ha dicho Blas, a día de hoy no quede ninguno ya vivo, pero están en nuestra memoria, en la memoria colectiva del pueblo español, para unos y para otros. Pues así es, desde este programa y desde todas las actividades que realizamos los falangistas, pues no puede ser de otra manera que os invitemos a todos, a los que conocéis las gestas de la División Azul, que las repaséis, porque se aprende mucho. Yo cada vez que vuelvo a leer algo, aunque yo hubiera leído hace tiempo, se me encuentro cosas desconocidas o cosas que se te podían haber olvidado. Y a los que no las conocíais, pues que no os lo cuenten, que seáis vosotros mismos los que indaguéis sobre lo que fue la División Azul y por qué quieren acabar con ella, con su memoria, porque con su gesta no podrán acabar nunca. Y como bien decía Manuel, ahora vamos a dedicarle lo que queda del programa a temas mucho más desagradables, no desagradables que una guerra en sí, sino desagradables por el sentido de la falta de honor que hay en la España actual. Lo que sí que quiero recordar, porque este programa también es un poquito especial, porque es el primero, que estamos ya en el mes de abril del año 2024, que aunque lo estéis todos viendo y escuchando, la mayoría de vosotros por los conductos y los canales correspondientes, por cierto, antes no he mencionado que los camaradas de Fejons también nos echan una mano con la difusión, y nos lo ha recordado un oyente, nos ha puesto un mensajito ahí, y efectivamente, se me había olvidado decirlo esta vez. Este programa, a partir de ahora, se va a emitir también en el canal, en falso directo, creo que va a ser los jueves, en el canal de SND Editores, de nuestro camarada Álvaro Romero, y entonces podemos aumentar la difusión del programa. Uno lo seguiréis viendo por los métodos habituales y otros a partir del jueves lo tendréis colgados en los canales habituales, tanto de YouTube como de iVoox de SND Editores, con lo cual es una gran noticia, que por eso dedicamos el último programa de la hora del café a esa entrevista que me realizó Álvaro Romero para, entre otras cosas, mencionar ese tema. Y decía que vamos a abordar los tres temas más o menos principales, que en realidad son tres temas en los cuales están involucrados este régimen de 78 y esta casta política, y aunque podíamos hacer un poco de margen para separar uno de los otros, en realidad es lo mismo, es el régimen del 78 en estado puro, es decir, el régimen del 78 corrupto desde sus inicios, y esa corrupción que se ha ido afianzando, ha echado raíces y ahora mismo todo es corrupción. El tema de ese régimen 78 que ha ido consentiendo absolutamente todo a los separatismos desde el primer momento, y así estamos como estamos. Va a haber elecciones en los próximos menos de 2 meses quedan. Bueno, sí, hasta creo que las europeas es el 6, 7, 8 de junio, por ahí, 9 de junio, y nos quedan prácticamente 2 meses en la que va a haber 3 elecciones. Yo estoy en contra de todo este tipo de elecciones autonómicas, por supuesto, pero coño, ya que iba a haber 2 elecciones en España y una en las europeas, pues lo lógico es, para ahorrar gastos para ahorrar esfuerzos y para que los políticos se dedicaran, si tuvieran alguna intención de hacer algo positivo, de cuadrarlo todo en unas fechas y el resto del tiempo, pues dedicarse a hacer algo por el bien de España, pues no, las separan las elecciones para tener cada uno su parcelita de poder y sus privilegios, y entonces pues no van a estar bombardeando con elecciones y con las consecuencias de las elecciones durante todo el mes de abril, durante todo el mes de mayo y durante todo el mes de junio. Y decía que estas 2 regiones, las que el separatismo más ha calado, y no es porque no haya ganado las demás, sino que estas ha calado más, que son Vasco Gades y Cataluña, pues tenemos elecciones próximamente, y hemos visto las nuevas
bravuconadas de los separatistas en vigor. Y luego pues vamos a mencionar también, y más teniendo aquí al general Luis Piñar, pues esa tercera guerra mundial en que se han empeñado en meternos, con declaraciones de jefes de Estado y con movimientos de tropas. Bueno, ya les estamos mandando dinero y misiles para que se maten entre los europeos de la frontera de Ucrania y Rusia, pero como se están acabando los soldados ucranianos, pues algunos están planteando también pues carne de cañón fresca que sea del resto de europeos. Mencionaremos también ese tema. Si queréis, empezamos un poquito con el tema de la corrupción, que no me voy a poner aquí a enumerar lo que está ocurriendo porque lo sabéis todos, desde que salió el tema Coldo al tema de Ayuso, pero sí que es cierto, en general, que nada nuevo bajo el sol, pero desgraciadamente, o esa es mi impresión, cuanto más se sabe sobre estos casos de corrupción, más posibilidades hay de que al final no ocurra nada, ¿no, mi general? Bueno, esto no es nada nuevo, como acabas de decir. Esto se inaugura con el proceso llamado democrático. Realmente nace de la propia corrupción política. Ya la ley de la reforma política, la nueva Constitución, nace en un ambiente de deshonestidad de los políticos que la dirigen desde la Zarzuela, la Moncloa, desde el Parlamento, desde el Senado, desde todos sitios. La corrupción política se va extendiendo a lo que es la corrupción económica. Y de la corrupción económica pasamos a la deshonestidad absoluta en el comportamiento, no solo de los particulares, de las empresas, de los empresarios, de los adjudicatarios, sino también de cualquier tipo de particular o de eso, que todo el mundo se ve que hay que sacar dinero, que hay que sacar provecho, que hay que escalar en el poder por el medio que sea. Pero lo importante es el éxito, el tener éxito, y eso cuando lo han visto, que han dado ejemplo los demás arriba, pues ¿por qué vamos a ser más tontos y nosotros vamos a perder esta oportunidad? Entonces llevamos con esto pues muchos años ya, los escándalos han sido muy numerosos, han sido tan numerosos que han dejado de ser escándalos. Claro. De todo esto llama más la atención, ya llega un momento que podemos decir desgraciadamente que nos acostumbramos, lo que llama la atención es que estos escándalos surgen en determinados momentos. O sea que existe la corrupción, los casos de corrupción que ahora se están sacando a la luz pública son conocidos desde hace 3 años. Sí. Se tenía todos los indicios. Sin embargo, ¿por qué salen en este momento? Pues por desgracia también porque forman parte de la corrupción política. Y hasta dentro de los propios partidos políticos, llámese PP, llámese PSOE, llámese Izquierda Unida, se sacan ellos mismos, las luchas internas, se sacan los casos de corrupción que todos ellos saben, porque les interesa desde el punto de vista de sus intereses particulares, incluso dentro de las facciones del propio partido. Esto es lo más escandaloso todavía, pero ya se toma con normalidad. Y además eso ya se trata de poner el ventilador, como se ha dicho muchas veces, y la mierda de la corrupción extenderla lo más posible, que llegue, que se aplique a todo el mundo. Porque así parece que se atañe a muchos, pues a mí me toca, a cada uno le toca menos responsabilidad. Bueno, ya digo, se ha acabado el escándalo, nos hemos acostumbrado a ello, ahora se habla con tranquilidad, se habla de miles, de millones de euros, de trampas, de eso, de conexiones familiares, de amigos, de ventas, de compra, de sociedades que existían, que no existían, y aquí no pasa absolutamente nada. Y todo esto además, cuando tenemos un Estado donde hay cantidad de organismos y de personas que se dedican teóricamente a controlar todo lo que es el gasto público. Y al final resulta que no controlan absolutamente nada. No sabemos si por ignorancia, por corrupción, si porque no les hacen caso, pero la realidad es que no controlan nada. Y lo más triste de todo es que al final los corruptos reconocidos y condenados por la justicia, pues incluso son indultados porque son compañeros de los políticos que nos mandan. Todo esto es un clan, es una mafia, es una familia de un partido y de otro, son todos de la misma familia que lo único que hacen es el provecho a costa del resto de los españoles a los cuales machaca. Y además hemos conseguido la desgracia de que la autoridad pública trata al ciudadano medio como un delincuente. Nos hemos convertido todos en presuntos delincuentes, en todo, en la vida diaria. Te piden la documentación, te paran y tal, no porque estés cometiendo algo que sea ilegal o que sea sospechoso ilegal, sino por costumbre, te paran porque les apetece bien, te piden la documentación y te piden el paso por un sitio y te mandan para otro, porque el ciudadano es considerado como un delincuente. El único que no es considerado delincuente, sino al contrario, un servidor que está haciendo muchísimo trabajo, es el político. Ese no, ese sí que es inocente. Y para demostrar que no es inocente, ahí ya que hacen falta no solo pruebas, se cambian jueces, se los anula, pasan los plazos, se pierden las pruebas, todo lo hacen para que el político
salga siempre limpio de esta corrupción. Y el ciudadano medio, el que normalmente no interviene en estas cosas, ese, ya les digo, es tratado ya normalmente como un delincuente, y al final nos hemos acostumbrado a todo ello. Esto es lo grave, que la sociedad española se acostumbre a ello. Pues eso es lo que le iba a abordar como segunda parte del problema, que si quiere Manuel que empiece por ahí o diga lo que quiera sobre la corrupción. Yo siempre he manifestado que lo mejor que ha hecho este sistema es que, aparte de generar un sistema absolutamente corrupto, este régimen es corrupto desde sus inicios, y como bien ha dicho el general, van saliendo los casos con cuentagotas, unos para tapar a otros, luego casi ninguno queda resuelto. Yo siempre digo que si ves la prensa sobre los casos de corrupción, ves que el nuevo caso no se aborda porque se haya solucionado el anterior, sino simplemente porque tienen que hablar de uno nuevo, pero el anterior ni ha ido casi nadie a la cárcel, ni han devuelto, por supuesto, el dinero robado, ni nada. Pero todo, sobre todo, Manuel, ¿verdad?, es porque han ido generando un pueblo español que vaya tolerando estos, como a gente que se va tolerando una medicina, un medicamento, de manera que ya no le hace efecto, o para otros que le pasa con las drogas, muy similar. Y el pueblo español pues ya puede ver a un político en la calle robándole la cartera a un anciano a golpes, que ya poco más va a hacer. Es decir, si es de los suyos se callará o dirá que los de enfrente son peores, y si es de los de enfrente sí pondrá el grito en el cielo, pero poco más, ¿no, Manu? Sí, bueno, es que estamos hartos de decirlo, Jesús. La corrupción generalizada es que es el sistema en sí, es el régimen este del 78 que utiliza, y lo estamos viendo, como bien se decía, estos recientes casos que han salido ahora no son nuevos, vienen coleando desde hace años, pero se utilizan políticamente en el momento adecuado para lanzárselo uno contra los otros. Aquí las instituciones del Estado están al servicio de la corrupción directamente, empezando por la monarquía hasta la fiscalía, los jueces, las unidades de investigación de la policía, las unidades administrativas de ayuntamientos, comunidades autónomas o ministerios. Estamos viendo cómo están a disposición de los partidos políticos para investigar lo que le interesa a cada uno en cada momento y para lanzárselo al contrario sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de tapujo. Porque saben que directamente a unos u a otros algo le van a pillar, porque claro, como está tan generalizado y saben que en este lodazal en que han convertido la política, la manera de servir a los ciudadanos, es eso, es la corrupción, es el enriquecimiento a costa del esfuerzo de los pobrecitos trabajadores que hacemos 8, 9 o 10 horas al día con sueldo en la mayor parte de los casos míseros. Pues bueno, no tienen ningún problema utilizar las comisiones, utilizar los conocimientos, utilizar pues eso, el puesto de responsabilidad en un ministerio, incluso en la presidencia del gobierno, las relaciones particulares o personales de esta presidenta de la comunidad o de aquel presidente del gobierno. No tienen ningún problema para que el comisionista de turno llame a la puerta de la comunidad autónoma, del ministerio o del Palacio de la Moncloa y le imponga, pues efectivamente, lo que hay que comprar, y más en situaciones como estamos viendo, como la que supuso aquel secuestro masivo, estamos hartos de decirlo, que se llamó la pandemia, el famoso virus que a todos nos secuestró, a todos nos hizo imposible que ejerciéramos nuestros derechos fundamentales, y que en cambio ellos aprovecharon primero para quitarse del medio a gran parte de esa generación que, como la que hemos recordado hace un poco, levantó este país de una guerra civil, y luego para decir que aquí está un poder todopoderoso que está por encima de la papeleta que algunos se creen que sirve para algo cada 4 años cuando se echa en una urna. Pues bien, está claro que el presidente del gobierno, los distintos presidentes de las comunidades autónomas, los que ejercen de ministros de los distintos ministerios y los que no lo ejercen, que lo van a ejercer, pues se sienten tranquilos porque el juez de turno, el fiscal de turno o el policía de turno va a seguir las directrices que en cada momento le dé el que manda y el que está por encima de ellos. Pues bueno, es verdad que se ha tomado como algo normal el que un caso de corrupción tape a la anterior, y el que Coldo y compañía diga con total libertad, hoy sin ir más lejos en la prensa, señalando a ministerios, a comunidades autónomas, en fin, a todo el que ha querido, con total claridad, de que había hecho efectivamente, esto que está en la imagen, lo que había hecho, y además se muestra totalmente convencido de que no ha hecho nada ilegal, de que por qué va a hacer algo ilegal él si los demás también lo están haciendo, y además las altas jerarquías del Estado, y aquí estamos viendo alguna de ellas, 2 de las 3 por lo menos, eran conocedoras de lo que estaba sucediendo. O sea, es que él dice que era un chico de los recados, lo ha reconocido, y que además lo hacía bien, y eso nadie lo pone en duda. El problema es que aquí no pasa absolutamente nada.
Pues más que aquí los jueces, si a alguno se le ocurre condenar, va a terminar de juez en Bollullo del Condado, y de que luego al condenado se le va a indultar o se le va a amnistiar, como estamos viendo. No hay nada peor que un golpe de Estado, un mayor ejemplo de corrupción contra la integridad y la soberanía territorial, y se ha amnistiado y se va a amnistiar, y no hay ningún tipo de problema, Jesús. Es que hemos llegado al punto de trastorno en todos los sentidos, de que nada nos puede sorprender y que cada día nos levantamos, nos acostamos con un sobresalto, pero que parece que nos acostumbramos con total y absoluta normalidad y tranquilidad. Así es, Miguel, no sé si quieres añadir algo. Es que, como están comentando nuestros televidentes, y es lo que hemos mencionado los dos, que casi no sabemos si es peor la corrupción en sí, que ha plantado, o sea, sus raíces están absolutamente arraigadas ya y es imposible eliminarla de este sistema si no se acaba el sistema, o el patriotismo del pueblo español. Como decía yo antes, creo que una cosa se ha ido retroalimentando con la otra, ¿no? Han creado un pueblo corrupto de alguna manera, o por lo menos que tolera la corrupción, mientras que además asume como que es algo inevitable y que no hay ninguna razón para acabar con este régimen, ya que en realidad casi todo el mundo va a lo suyo. Miguel, pero lo triste es que, como tú bien decías, estos temas salen de una manera, digamos, espectacular, con grandes titulares en fechas determinadas, bien porque hay elecciones, bien porque quieren tapar otro tema, bien porque quieren hacer daño a algún político en cuestión más que a otro, o como tú hubieras comentado, hay veces que dentro de los propios partidos políticos se quieren quitar de en medio a algún competidor y son ellos los que tienen la información y son los que la mueven. Pero para finalizar, por si quieres comentar algo, desgraciadamente lo malo es que dentro de unos meses de todo esto ya no se hablará, salvo cuando haya algún juicio y pelillos a la mar, ¿no? Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta que la corrupción, hombre, tiene un objetivo inmediato, que es algunos, pues forrarse de dinero, de poder, eso está claro. Y abusar, está claro. Pero en realidad es un instrumento para dominar a la sociedad. O sea, que es solo un instrumento que está utilizado, por eso se utiliza en determinados momentos, o por lo menos se saca a relucir en determinados momentos, porque lo que quieren es domesticar a la población, que se deje llevar, que se deje embaucar, que se deje dominar y que no resiste y que se acostumbre a eso. Eso creo que es muy importante. Muchas de estas cosas no son una finalidad en sí, sino que son el instrumento que utilizan para ir adormilando, para ir sosegando, para ir tranquilizando a la sociedad y que no reaccione ante nada. Eso es muy importante porque lo que tenemos que evitar es precisamente la finalidad última de la corrupción. Y luego, claro, por supuesto, hay que acabar con la corrupción, pero primero hay que despertar las conciencias de que existe esta corrupción y que existe con la gravedad que tiene. Y esto es lo que ha hecho desaparecer. No tenemos conciencia en la sociedad de la grave situación en la que nos encontramos. Así es, Manuel. ¿Algo que añadir? Pues no, que hoy hemos visto un ejemplo más de corrupción, además, que cuando se crean comisiones para estudiar la corrupción. Una en el Senado y otra en el Congreso. Además, cada uno llama al que le da la gana, precisamente pues para que no sirva para absolutamente nada, más que para... Tú llamas a la mujer de Pedro Sánchez, pues yo llamara al querido o al novio de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues, y tú has comprado a este precio y tú has comprado al otro. Cuando el problema, y todos lo conocemos, es que la gestión que se hizo durante aquellos años, aparte por la corrupción generalizada de todo lo que se compró y la inutilidad manifiesta de lo que no se tenía ni se producía y sabían que iba a suceder y no se hizo absolutamente nada, es que se nos limitaron los derechos fundamentales, que se acabó una gran parte de la población, que fue un efecto de ingeniería generalizado que ahora tenemos y hablaremos de ello supongo que dentro de poco con el tema de la Tercera Guerra Mundial, de cómo se podía someter a la población que se cree tan libre y tan democrática sin ningún tipo de problema, con la libertad de pensamiento, la libertad de movimiento, con la libertad de censurar las redes sociales y todo aquello que no le venga bien al nuevo orden mundial, en la Agenda 2030 y bueno, pues la corrupción de aquellas compras o no compras o sí compras, pues fue un elemento más de aquello que sucedió durante aquellos años terribles en los que nos han enseñado que aquí nosotros y nuestra papeleta no sirve absolutamente para nada. Pero bueno, han creado comisiones y vamos a ver el espectáculo durante estos próximos meses, mi general y Jesús, de que, bueno, y tu mar y
y yo te insulto y tú me insultas más, y en plan barrio bajero, en plan chabacano, que es lo que se lleva ahora en el Congreso y en el Senado. Y bueno, pues la gente lo va a ver como algo normal, se va a sentar delante de la televisión a ver el telediario y a ver el espectáculo como si fuera, por eso, un programa de humor, un programa de aquellos que antes eran de mentira hace 40 o 50 años, pero que ahora, triste y desgraciadamente, muestran la realidad de este país y a dónde hemos llegado. Y los ejemplos de corrupción, como bien se ha dicho aquí, llevan desde el año 77, 78, hasta ahora. Ha habido los máximos dirigentes de los partidos políticos de este país han sido enjuiciados, han sido condenados. El que no ha sido condenado es porque se ha ido de rositas, porque han querido que se fuera de rositas y le han puesto una X en donde él tenía que haber estado en un banquillo y cosas por el estilo. Y bueno, hay juicios todavía pendientes, la cúpula del Partido Popular, la cúpula del Partido Socialista y expresidente del Partido Socialista que no han entrado en la cárcel, pues porque, entre otras cosas, el Partido Popular ha dicho que no, que es mejor indultarlo, es mejor que estén en casa y para ti y para tal. Y ya está. Bueno, pues esa es la corrupción generalizada a la que nos ha llevado este régimen del 78, que algunos ya lo enunciamos en aquellos años, como aquí bien se ha dicho, y que seguimos por una línea trazada en el cual pues parece que a este pueblo español no le importa absolutamente nada más que sobrevivir y mal llegar a final de mes de la ayuda y de la subvención como sea, como puede. Y tiene un amiguito político que le puede echar una mano pues para meter la cabeza donde sea o tener una paguita que de otra manera no lo iba a obtener, pues se hace amiguito de ese político de turno y lo consigue y adiós, muy buena, se acabó. Bueno, yo tengo, Jesús, permíteme que insistir en una cosa que he dicho varias veces. ¿Cómo vamos a pedir que se haga justicia sobre la corrupción que ha habido con motivo de la pandemia, en las compras, los contratos, todo esto, si lo más grave de todo fue que 2 decretos, leyes con carácter de urgencia, nos limitaron los derechos constitucionales básicos a todos los españoles en 2 periodos de 3 meses, total 6 meses? Esos decretos leyes fueron declarados anticonstitucionales por el Tribunal Constitucional, o sea que fue una cosa totalmente contra derecho, con gravísimas consecuencias para toda la sociedad y para todos los españoles, individual, familiarmente, desde el punto de vista laboral, etcétera, y no ha tenido ninguna consecuencia política. Ninguna. ¿Cómo creemos que ahora lo que fue consecuencia de esa situación de anormalidad decretada por esos decretos leyes de que había que tener medidas de urgencia que permitían hacer lo que fuera, detener a la gente por la calle porque salía a pasear, cualquiera, entrar en las casas porque había reuniones de más de 4 o 8 personas, auténticas barbaridades en contra de los derechos básicos fundamentales que tanto pregona? Si eso no ha tenido consecuencias, ¿qué consecuencia va a tener la corrupción que se produjo, los contratos? Ninguna. Todo esto son alaracas para distraernos. No va a pasar absolutamente nada porque se van a seguir agarrando, que como no pasó nada con eso, dijeron que no eran constitucionales, pero no cayó el gobierno, ni se pidieron responsabilidades ni nada, pues ¿quién va a pedir responsabilidades de unos contratitos por 18 o 20 millones de euros? Hombre, ¿qué importancia tienen? Por Dios, es realmente ridículo todo lo que está pasando. Es ridículo, totalmente ridículo. Pero siguen hablando de democracia, siguen hablando de libertades, siguen hablando de progreso, siguen hablando de pleno empleo y cosas de esas, curiosas, ¿no? Bueno, pues estas cosas son tan ridículas, tan vergonzosas, tan falta de sentido común, que no se pueden entender. Y eso es lo malo, que no se puede entender, pero que la gente lo acepta. Sin entenderlo, pero lo acepta. Ahí está la realidad. Así. Como no se puede entender, y saltamos al otro tema, es como España lleva décadas desangrándose, intentando destrozarse a sí misma, con unos separatismos que cada vez son más fuertes y que ninguna institución del régimen, y cuando digo ninguna, es ninguna, desde la corona hasta abajo, ha hecho nada para mitigar el poder de separatismo, sino que le ha ido alimentando para que nos encontremos en la situación actual. Hemos mencionado que ahora en las próximas semanas y meses va a haber elecciones en esas 2 regiones tan queridas para nosotros, pero tan golpeadas por el separatismo y por el terrorismo, como son Vascongadas y Cataluña. Y aquí lo que estamos es pendiente de si el PSOE va a apoyar al PNV o va a apoyar a Bildu, en vez de decir qué coño hace siendo legales el PNV y Bildu y el PSOE, o si el PSOE va a ayudar también a que se forme un gobierno separatista con Esquerra, un gobierno separatista con Puigdemont, o van a ser estos 2 separatistas los que van a apoyar o van a mirar para otro lado para que sea el PSOE el que gobierne en Cataluña. Manuel, todo es de locos. Es evidente que traes a alguna persona que no conoce España
y le sientas un ratito a ver unos telediarios y a ver lo que está ocurriendo. Y una de las cosas que a mí me consta cuando salgo de España, que una de las cosas que me comentan que menos entienden es como en España, que podemos tener todo, en todos los aspectos, por nuestro clima, por nuestra historia, pues hemos sido un imperio pentacontinental, por la manera en la que hemos trabajado, por nuestras artes y toda nuestra historia gloriosa relacionada con literatura, pintura, etcétera. ¿Cómo podemos permitir que haya unos sujetos que quieran acabar con esa nación y que no hagamos nada al respecto? Y hoy, cuando han acabado, perdón, que decía que han acabado la Semana Santa, y hoy mismo el Pere Aragonés ya dice que va a haber un referéndum. En el Haber Reguna hemos visto que compiten a ver quién es más separatista y quién quiere cargarse antes a la nación española, y aquí los políticos discutiéndose de gilipolleces. Perdóname que te interrumpa. No, Jesús, es que llevan varias décadas, incluso antes de que muriera el general, una cierta permisividad. Hemos llegado al punto al que hemos llegado, en el que ya el Estado ha desaparecido prácticamente en determinadas regiones de España. En Cataluña y en Vascongadas el Estado está de modo testimonial. Ya se les va a ceder, ya lo último que queda, la gestión de puertos, aeropuertos, se le va a ceder la gestión de cuántos inmigrantes y cuántos no pueden estar dentro de esas regiones de España. La seguridad ya la tienen hace tiempo. Bueno, la defensa se la pagamos entre todos y la pedirán si les cuesta barata, y si no, pues pasarán olímpicamente, y no tienen absolutamente ningún problema. Ya hablan con total normalidad efectivamente, hoy el presidente en funciones de la Generalitat catalana ya habla directamente de un referéndum de sí o no. Nada de preguntitas raras ni extrañas. Además, diciéndole al presidente del gobierno que lo que han negociado es eso, y que si quieren seguir 3 años más en la poltrona, en fin, corrompiendo otras instituciones de Estado, como está haciendo el PSOE y sus socios comunistas y separatistas, pues que cuentan con ellos o ya saben lo que les espera. Vamos a ver con total normalidad, como algunos dijimos, por cierto, hace muchos años, que el golpista, el separatista de Puigdemont, el prófugo y el huido de la justicia, el que está al lado del imbécil ese con barba que ocupa la jefatura del Estado, pues va a volver en honor de multitudes y va a volver con toda la tranquilidad del mundo. Además, ya ha pedido, efectivamente, va a volver entre policías, pero no esposado, va a volver entre policías escoltado. En fin, es la situación a la que hemos llegado. En Vascongada estamos viendo lo que sucede, como en Cataluña. Hay determinadas regiones, poblaciones donde no se habla el español, no se estudia en español, no se enseña la historia española más que para humillarla, destrozarla e insultarla, y no pasa absolutamente nada. Hay sentencias de aquellos pocos tribunales que ponen pies en pared y dicen que los estudiantes tienen la obligación de conocer y de saber el español y de estudiar determinadas en español, se incumplen de manera sistemática y nadie las hace cumplir por las buenas o por las malas. No hay ningún problema. Y en este estado hemos llegado porque la izquierda, pero también la derecha, ha contado con los votos de los separatistas durante muchos años, les ha ido cediendo competencias hasta que hemos llegado a esta situación en la que las competencias ya, las raras son las del Estado. Y al último se les va a ceder las competencias de Hacienda para que ya gestionen sus propios impuestos, hagan con ellos lo que les dé la gana, y el sistema de solidaridad con otras regiones de España donde se genera menos impuestos, pues como Extremadura, Castilla, las 2 Castillas, Andalucía y otros sitios, pues que les den, que se vayan arreglando como puedan con lo que vayan generando, y si no, pues que dejen la España ya vaciada del todo y se vayan a trabajar a Cataluña o a Vascongadas, que allí les recibirán con los brazos abiertos. Hemos llegado a esta situación, Jesús, con toda la normalidad del mundo. Los terroristas, Otegi y compañía, se postulan casi como una alternativa al gobierno del PNV en Vascongadas y no pasa nada, y se ve como algo normal el que los terroristas vayan a ocupar el Palacio de Ajuria con toda tranquilidad del mundo. Bueno, desde los medios de comunicación eso se olvida, se fija en la memoria histórica en lo que sucedió en la Guerra Civil hace 80 y tantos años, y no en los asesinatos que se cometieron hasta hace 4 días prácticamente en gran parte de España. Pues bien, se ha convertido en hombres de paz a los terroristas y a los golpistas, y esta es la situación que aprovecha el separatismo para dar el golpe definitivo. Algunos nos han tachado absolutamente de todo, entre otras cosas a los 3 que estamos en este programa hoy, bueno, pues diciendo que es que les estábamos provocando. Claro, que es que el separatismo necesitaba provocación de los patriotas españoles, porque si no, no alcanzaba ni pedía nada, ni buscaba objetivos. Bueno, pues aquí estamos, Jesús, y hasta aquí hemos llegado. Pues sí, mi general, como decíamos antes, lo peor
cuando hablamos de la corrupción ya no es la corrupción en sí, sino los objetivos que buscan y también ese pasotismo del pueblo español, que en el caso de la Unidad de España, salvo contadas excepciones, entre las cuales nos contamos nosotros, nuestros oyentes, televidentes, y también es cierto, buena parte de gente que a lo mejor ni nos conoce, pero que a la inmensa mayoría del pueblo español, el tema de que se desgaje una parte de la nación española, lo más que le pueda molestar, para él, no sabe las consecuencias, es que no puede ir de vacaciones a esa zona. Pero bueno, a lo mejor con los tratados de la Unión Europea, pues se va a poder mover libremente. A lo mejor ya ni eso. Y como hay euro y se va a poder mover también por esas nuevas naciones con el euro, pues casi le da igual. Qué triste, ¿verdad? En general, que sea el pueblo español el de toda la vida, el que ha defendido a su patria con más ahínco que ningún otro pueblo, el que esté tolerando todo esto, ¿no? Bueno, pero ha sido una mentalidad que se ha ido de alguna manera consolidando desde el propio poder. O sea, aquí se llamó a los separatistas a participar cuando no tenían ninguna representatividad de nada en España, se les llamó a participar en los famosos pactos de la Moncloa. Entonces ellos decidían, porque les daba la gana, decidían sobre el futuro de España. Y de eso fue el resultado, además de la ley de la reforma política, fue sobre todo la Constitución, donde ya se les da, desde luego, todo lo que está pasando, tiene su nacimiento en la propia Constitución, porque habla de la soberanía del pueblo español, pero luego, a la hora de votar los estatutos de las distintas comunidades, lo votan solo los de la comunidad. Pero si la soberanía es de todo el pueblo español, tendríamos que votar todos los españoles. A ver si aceptamos esa autonomía y en qué situación se da esa, y en qué situación legal se establece esa autonomía. Ahora, si hay un referéndum para que se quieran separar los señores catalanes o los señores vascos, los que son separatistas, tendría que votar todo el pueblo español, porque forma parte de la soberanía española. No podemos dividir la soberanía, va en contra de la propia Constitución. Bueno, entre lo que admite la Constitución y cómo la han ido interpretando, desde el propio poder se ha ido haciendo conformista esta sociedad española. Se ha ido haciendo desde arriba, machacándoles el cerebro y diciéndolo buenísimo. Bueno, en las primeras elecciones autonómicas que hubo en España, se hablaba de que se reforzaba la unidad de España precisamente con las autonomías. El argumento que se daba para que la gente lo votara era que se reforzaba la unidad de España. Y yo creo que ya he dicho más de una vez que el propio partido de la UCD recomendó en Vascongadas votar al PNV para que se integraran, para que ganaran las elecciones y se integraran en España. Como hemos visto, se han integrado muchísimo. Están cada vez más integrados. Hombre, no hay nada más que recordar lo bien que se integraban los de la ETA, cómo participaban en toda España, matando a españoles, matando a guardias civiles, a policías, a militares o a público en general. Estaban perfectamente integrados, no hacían discriminaciones. Vamos, esto es increíble. Todo esto pues, es un resultado de una labor reiterada desde el poder, siempre desde el poder, en el cual ha participado el PP y el PSOE, además de UCD en su momento, en el cual ha participado, por supuesto, la jefatura del Estado, en el cual ha participado el Parlamento y los gobiernos autonómicos y las cortes o representaciones autonómicas exactamente igual. Esto ha sido un machaqueo constante. Han dominado los medios de comunicación, las televisiones, las radios, los periódicos, ahora ya los digitales, muchos de ellos, la mayoría, y han encaminado a hacer esta sociedad que tenemos. Pero esto viene de muy lejos. O sea, ahora hay que hacer una labor muy profunda, muy dura, muy drástica para poder contrarrestar todo lo que está sucediendo. Porque aunque ya hay más gente que se da cuenta de lo que está pasando y oímos más voces de grupos diversos, no solo los de siempre, como podíamos decir hace unos años, ahora hay más gente que está sintiendo con los nuevos programas de la Agenda 2030 y todas estas cosas, hay gente que está empezando a reaccionar. Gente que incluso ni nos lo imaginábamos, gente que sale por la televisión de los actores que ahora dicen que hasta cuando recomiendan beber el agua del grifo es que nos están envenenando el agua. Bueno, esto era impensable hace unos años, o sea que cierta reacción se está produciendo. ¿Hasta qué punto va a calar? Pues no lo sé, porque a la persona que reacciona normalmente la dirigen todas las baterías para anularlas completamente, que es lo que llevan haciendo muchos años. ¿Qué voy a contar de lo que le pasa a Falange? Vamos, en cuanto se mueve, levanta una bandera, dice algo, todos los cañones van dirigidos hacia ellos y empieza además una retahíla de todo lo que cuentan de su memoria histérica, que cuentan el pasado como les da la gana. Bueno, esto es muy difícil de hacerle frente, pero yo tengo esperanza y veo que hay reacción en parte en la gente además formada. Lo de la pandemia que hizo tanto daño, el control de la sociedad que se llevó a cabo, pues hay gente a niveles ya de profesionales de alto nivel, que están reaccionando, que se están moviendo, que están diciendo las cosas. Ya se ven muchos testimonios de gente esto.
¿Que esto tarda en calar? Por supuesto que sí. ¿Que han hecho una sociedad generalmente acomodaticia y que le da miedo dar la cara y que ve que a los que dan la cara pues a veces se la parten? Pero bueno, algo se está rompiendo. Esta inercia no es la misma que antes de la pandemia. Hay una reacción, hay una posibilidad, y si ya nos metemos con el tema que está dentro de los a tratar de hoy, de esta amenaza de guerra mundial que tenemos en pendiente, pues con mucho más. Porque ya están descarados que nos están dirigiendo, que la gente tiene que saltar porque va a ver que va a sufrir directamente. Ya no es hablar de lo que está pasando en otro sitio, es que te pueden caer las consecuencias directamente en cada ciudad, en cada pueblo, en cada industria de España. Podemos tener las consecuencias de esto que están buscando con muchas ganas, algunos que todos sabemos que es una tercera guerra mundial, por llamarlo de alguna manera. Sí. Y ya no metemos con ese tema, solo por recordar cuando mencionaba el general como precisamente a los falangistas y a otros patriotas, en el momento que quiere sacar los pies del tiesto, para ellos sí que no hay paños calientes. Recordemos aquí Manuel presente, el caso Blanquerna, recordemos otros temas en los que se ha perseguido a patriotas, que algunos están todavía cumpliendo penas o con juicios pendientes. En el momento que le plantas cara, estábamos hablando del separatismo, al separatismo, como habría que plantárselo, y solamente como ciudadano, es decir, sin coger las armas, sin no sé qué, a ti sí que te cae todo el peso de la ley, nunca mejor dicho, contra ti sí que se rebelan toda la casta de los políticos, todas las instituciones, eres portada negativa en todo tipo de los medios, en todos los medios de comunicación, escritos o digitales, entre otras cosas, como decía general, un poquito, para que aquel que se atreva a hacer algo, los demás vean cómo a ellos sí que se les sacudir. Pero también yo soy, albergo esa esperanza en general de que hay gente que está cambiando, bien porque vienen nuevas jornadas de jóvenes que ya no se creen lo que dice la tele porque no ven la tele, o bien por los motivos que sea, o porque no ven nada ejemplarizante lo que ven en sus colegios, institutos o universidades, porque ven qué sujetos son los que les imparten las clases y beben de otras fuentes. Y yo por eso mantengo esa esperanza. Pero sí que es cierto que en este otro tema que vamos a abordar ahora, con el que vamos a acabar el programa, y todavía nos quedan unos minutos, esa inclusión de toda Europa y en la guerra de la OTAN, porque esto en realidad no es la guerra de Rusia ni la guerra de Ucrania, es la guerra de la OTAN, que se ha planteado, ahora mencionaréis vosotros los motivos por los que creéis que se ha podido plantear y cómo ha llegado a este punto. Y como ahora estábamos en un nuevo episodio, en un nuevo estadio, en el cual como decía antes, se les está acabando ya la carne de cañón de los ucranianos, los rusos también están muriendo, pero esos hay más y esos son el enemigo a abatir, y por lo tanto pues hay que empezar no solo a mandar dinero, no solo a mandar armas, no solamente a hacer parafernalias y aumentar los gastos militares y ampliación de ejércitos que no se hace ni para, en el caso de España, ni para defender nuestras fronteras, ni para defender la unidad de España, pero sí hay que hacerlo porque la OTAN lo manda y porque a lo mejor hay que enviar a soldaditos españoles o de otras partes de Europa a combatir a donde la OTAN diga. Y nos han ido preparando durante 2 años y ahora ya se está corriendo las noticias de naciones en las cuales el servicio militar había dejado de ser obligatorio y vuelve a serlo, como Alemania, que por cierto, Alemania coincidió las fechas con las que se ha legalizado el hachís. Es una manera de tener a la juventud o bien drogada o que la manden a que la peguen 2 tiros y mientras la sustituyen por africanos o por magrebíes o que también son africanos o de otras zonas del mundo de las que están llegando a Europa. Y luego en sitios como España, donde ha dicho nuestra gran ministra de Defensa que no nos preocupemos, que no va a haber servicio militar obligatorio, pero que sí se va a incrementar los gastos en defensa porque está muy preocupada, o en sitios como Dinamarca, por ejemplo, donde también el servicio militar obligatorio se ha extendido a las mujeres, o sitios como Francia, en los cuales este año pues ya ha empezado un servicio militar obligatorio, creo que solamente de 1 mes, y donde Macron está dispuesto a mandar a los blancos, porque los negros y los moros que hay allí no creo que vayan, a la guerra y quedarse él con su mujer esta anciana y con sus amiguitos de color. Manuel, qué triste el panorama y cómo nos la quieren colar también en esto. Sí, bueno, yo voy a ser breve porque estando en general aquí hay poco que decir y además tiene mucho escrito y hablado sobre la materia, pero vamos, efectivamente, y dentro de lo que uno ve y escucha todos los días, está claro que nos están llevando directamente al abismo, de que le están preparando durante estos 2 años
pues para hacer que nuestro ejército, sí, el ejército sé que no blinda nuestras fronteras, ni las de Canarias, ni las del Estrecho, ni las de Ceuta y Melilla, pues que se dedique a ejercer de mamporrero de los norteamericanos, de los ingleses, los franceses, incluso de los alemanes, porque es lo que parece que les va. En fin, bueno, pues están preparándonos. Seguramente que el fin final será que los soldados de la OTAN entren en Ucrania y desde ahí se extiende el conflicto. Claro, Rusia no puede permanecer de brazos cruzados, como es lógico, es normal y es lo evidente. ¿No? Les han plantado la OTAN en las puertas del norte, del sur y del centro, les han metido los misiles en la bodega de casa, pues como es lógico tienen que reaccionar de alguna manera. Todavía tiene el país ruso, tiene su dignidad, tiene su patriotismo y tiene su ganas de decir que aquí estoy yo y de que este nuevo orden mundial, esa Agenda 2030, dirigida por los que todos creemos que ya sabemos, pues que no van a hacer que el pueblo ruso hinque la rodilla como sí que han hincado la rodilla el resto de países de Europa, empezando por España. Y el general que ha estado hace bien poco, como era comentado antes, en Rusia, en Moscú en este caso, nos puede decir de primera mano qué es lo que ha visto allí y cuál es el ambiente que desde aquí percibimos, pero que él lo ha visto y vivido en primera persona, lógico. Bueno, hablar de esta guerra es muy largo, porque hay muchas cosas que decir para situarnos, no para entrar en el detalle, pero sí para situarnos. En primer lugar, yo creo que hay que decir que la confrontación a nivel mundial se produce desde el punto de vista ideológico a partir de nuestra guerra de liberación. Fue la primera guerra donde se debatían intereses ideológicos que abarcaban a todo el mundo, por lo menos en aquel momento a lo que era Europa y lo que era América y parte también de Asia. ¿Y por qué era una guerra ideológica? Porque era una guerra entre lo que es el comunismo y lo que es el sentido de cristiano católico de la vida, con un hombre portador de valores eternos que cree en el día de mañana y en el futuro y en la vida eterna, y los que no creen en absolutamente nada, y entonces era un choque frontal. Bien, esto fue una guerra interna, pero era una guerra internacional. Por eso el mundo entero se posicionó al lado de unos o de otros, o de los nacionales o de los rojos. Fue un posicionamiento. De alguna manera esto se continúa en la Segunda Guerra Mundial, pero ya había una mezcolanza, había un enfrentamiento ideológico importante, consecuencia de la guerra nuestra, no si no consecuencia, por lo menos ligado a ella, pero había también una confrontación geoestratégica de poder, de dominio del mundo, que era sobre todo entre Estados Unidos y lo que es Rusia, en ese momento la Unión Soviética. Había una confrontación clara. ¿Qué es lo que pasa? Que al acabar la Segunda Guerra Mundial, los que habían sido aliados y que parecía que estaban en el mismo bando, ya se quitan las capuchas y empiezan a enfrentarse. Y esta guerra continúa, si no desde un punto de vista bélico declarado a nivel de los países enfrentados, pero sí hay confrontaciones muy numerosas y extendidas por todo el mundo. La confrontación entre la Unión Soviética y Estados Unidos se produce en África, se produce en Asia, sobre todo en las zonas que hay una descolonización forzada desde Estados Unidos, pero también aprovechada por la Unión Soviética para extender sus influencias en estas zonas. Entonces ya se mezcla lo ideológico con también el carácter geoestratégico del dominio mundial. Cuando cae la Unión Soviética y se derrumba por sí solo, parece que todo esto sobra, que ya no hay confrontación ideológica porque ha sido derrotada una de las partes importantes, pero qué gran error. Realmente el capitalismo era lo mismo que el comunismo, solo que desde un punto de vista económico era una economía de las grandes empresas, mientras que el otro era la economía del Estado, pero el materialismo era exactamente igual. Y entonces ya se queda solo la confrontación entre los que habían sido las grandes potencias de Estados Unidos y ya no la Unión Soviética, pero Rusia. Y eso es lo que está explotando ahora con la guerra de Ucrania de alguna manera. Ahora sí que solo hay una confrontación de poderes. Lo que pasa es que Estados Unidos ha sido mucho más inteligente. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, crea la OTAN, teóricamente para defendernos del comunismo, cuando había entregado media Europa al comunismo, cuando permite al comunismo los países europeos occidentales que sea el Partido Comunista el más fuerte de todos los partidos y en algunos casi están a punto de llegar en el poder, como en Italia y en Francia, pero a pesar de todo ellos se mantienen limpios del comunismo porque en el fondo veían una confrontación con la Unión Soviética, les hacía mucha competencia, pero en el fondo lo que les molestaba era Rusia.
con comunismo, sin comunismo. Y esto es lo que ahora está pasando en Ucrania. Es el enfrentamiento entre el gran poder mundial de los Estados Unidos a través de un capitalismo total y absoluto contra una Rusia que se niega a someterse a ese poder mundial. Esta es la realidad. Y Estados Unidos está utilizando la OTAN como arma estratégica para que la confrontación sea en Europa, que no les llegue a ellos, que se maten entre los europeos. Ya pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ya lo dijo en aquel momento Stalin y lo dijo también Estados Unidos. Primero que se maten entre ellos, que se destruyan las ciudades, que se bombardee todo lo bombardeable, que se expulsen a las poblaciones de sus lugares de origen, que así tendremos mucho más manejable a Europa, como pasó una vez pasada la Segunda Guerra Mundial. Pues ahora les parece poco y quieren que pase por segunda vez, pero ya definitiva. Europa está llamada, si es que no ha desaparecido ya, a desaparecer. Ya no es nada. Son auténticos lacayos o cipayos de los Estados Unidos. Se hace lo que dice Estados Unidos. El caso más claro en este momento es Macron, pero vamos, todos los demás, poco más o menos. Alguna nación se resiste un poco más. Sánchez, por supuesto. Sánchez está hecho un lacayo de todo. Es el lacayo de Estados Unidos, de Rusia, de quien haga falta, se inclina quien sea. Si se ha estado de los separatistas, ¿cómo no va a ser lacayo de los otros que tienen mucho más poder? Bien, entonces estamos en esta confrontación que no es nueva, que es una continuidad, que están buscando el enfrentamiento bélico directo dentro de Europa para deshacer Europa, pero que tiene además, yo estoy viendo unas connotaciones nuevas. En la Segunda Guerra Mundial, en las guerras de independencia de los países africanos y eso, la población, el pueblo era el que luchaba y el que moría. Ahora en esta guerra, increíblemente, tanto que hablan de Ucrania, el país invadido y tal, la mayoría de los combatientes ucranianos son mercenarios. Pero es que en el lado ruso la mayoría de los combatientes también son mercenarios. Entonces se están desligando completamente, las Fuerzas Armadas se están desligando del sentido nacional. Y son gente que un día combate por unos y al día siguiente combate por otros, que no tienen ningún tipo ni de ideología, ni de creencias, ni de valores. No defienden nada más que quien más le pague y con el que se encuentren más a gusto en ese momento. Y esto realmente para mí sí que es preocupante, porque quiere decir que incluso dentro de Rusia algo está fallando. Esa conexión entre los dirigentes y la población no es tan total como podíamos suponer, que están también defendiendo los intereses rusos en la parte rusófila de Ucrania, sino que al final tienen que recurrir a mercenarios y a la ayuda de otros países, una nación como Rusia, para combatir contra Ucrania, que ya sabemos que está recibiendo todo el apoyo de Occidente en material y tal, pero también en combatientes. A mí eso, la verdad, es que me crea una serie de incógnitas importantes de que si se desencadena finalmente ese enfrentamiento, como lo están buscando, porque lo están buscando, ¿cómo puede acabar? Porque la destrucción no va a ser o de Rusia o de Ucrania, es que va a ser una destrucción de Europa y la destrucción sobre todo de las naciones europeas, que van a quedar esquemadas, porque el papel de las Fuerzas Armadas de todos los países, no de Rusia y de Ucrania, sino del resto de los países, va a ser todavía peor porque no va a ser una guerra suya. Entonces vamos a ver cómo se realizan estas Fuerzas Armadas, en muchas de las cuales son ejércitos también profesionales, o sea que ya tienen, queramos o no, un toque de mercenarios que no existía antes en los ejércitos de conscriptos o llamámosle populares, porque eran ejércitos del pueblo. Ahora ya qué pocos ejércitos del pueblo quedan en Europa. Y si los hubiera, porque recrean el servicio militar obligatorio, ¿qué reacción va a haber? ¿Cómo van a sentirse las familias, los padres, los hermanos cuando estos soldados vayan a combatir en una guerra de la cual no saben ni lo que está pasando ni qué intereses tienen allí y en la cual están luchando mercenarios para defender los intereses teóricamente más claros? Para mí es una incógnita. Es una auténtica revolución desde el punto de vista de las confrontaciones armadas, lo que está sucediendo en esta guerra y a lo que nos quieren llevar. Hay muchas incógnitas, sería muy largo de hablar, tendríamos que llamar a gente mucho más especializada que yo en este tema para tener claro, si es que se puede tener claro qué es lo que está realmente pasando. Esa insistencia de que tiene que haber una guerra, que es que están obsesionados con que tiene que haber una guerra porque tienen tanto interés. Nadie ha hablado de paz después de que hemos vivido 50 años de un pacifismo a ultranza, que no había nada más que hippies con coronita, armas voladas. Y ahora de repente todos hablan de guerra, los más pacifistas de la historia, todos están deseando que haya una guerra. Esto no tiene explicación, yo por lo menos no la encuentro. Nada más eso, que quieran destruir Europa y las naciones europeas de una manera definitiva, no solo desde el punto de vista bélico, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, en el punto de vista industrial, para que tuvieran que hacer una dependencia de los capitales del exterior, sino que en el fondo lo que es el espíritu de las naciones
desaparezca también, porque no hay un pueblo que encarne esas naciones. Así es, me alegro que le haya dicho el general, porque yo lo he comentado estos días últimos con gente que cuando sale el tema de la guerra, digo, parece mentira cuando aquí el Estado Islámico, por ejemplo, mataba a 50, 100 personas en una ciudad europea, y la respuesta tenía que ser cantar el Imagine, globos de colores, ositos de peluche, no podemos ser como ellos, no, y de repente ahora tenemos que armarnos contra los dientes para ir, como decía el general, a una guerra que nos pilla miles de kilómetros, que la inmensa mayoría, no a lo mejor los que estamos aquí hablando, pero la inmensa mayoría de los españoles no saben ni por qué ha empezado, ni quiénes son los causantes, ni qué hay detrás, pero la gente ya está planteándose que es que si hay que ir a la guerra se va, y que esto es una cosa cíclica, y que esto ocurre, y que no sé qué, y ahora pues todo el mundo se va, no, evidentemente no se va a alistar, porque la gente luego, una cosa es lo que diga que tengan que hacer otros y otra lo que hagan ellos, Manuel, pero aquí ese concepto del pacifismo que decía el general, ¿qué me ha venido esa conversación? O sea, ese comentario del general, una conversación que he tenido. Ese pacifismo casi obligatorio, que había que ser pacifista por cojines, ahora no, hay que ser belicista, pero en la dirección que te apuntan, ¿verdad, Manuel? Sí, pero es que todos nos acordamos, los que estamos aquí seguro, de aquel OTAN no base fuera del año 70 y tantos, 80 y tantos. Sí. En fin, sobre todo donde la izquierda salía a la calle y, bueno, montaba la que montaba. Y durante estas décadas eso se ha ido contagiando a los sectores de la derecha, que eran tan pacifistas o más como la izquierda, pero ahora, no sé, por mor de qué, los medios de comunicación que siguen las directrices de unos y de otros están encantados con la guerra de por ahí, están encantados con la guerra de Ucrania, están encantados con que las bases americanas en España sirvan de portaaviones para bombardear en cualquier parte del mundo y para que se utilicen contra Rusia en este caso, y para que participen, que de hecho están participando ya en el conflicto en Ucrania, no sé, y nadie sale a la calle. Yo no veo a la gente manifestándose de ninguna de las maneras. Sí, bueno, no sé, luego unas contradicciones con el tema de Gaza, Israel y Gaza, el tema de Siria, se bombardea donde se quiere, se salta el derecho internacional con toda la normalidad del mundo, se bombardean consulados y embajadas de países en capitales extranjeras con total normalidad y nadie dice nada. Yo no veo. Esta mañana leí alguna declaración de algún dirigente de estos pijiprogres de Sumar y de Izquierda Unida, decían, bueno, claro, es que eso de los bombardeos indiscriminados, eso de los aviones, estos super fortalezas volantes que hay en Morón, que utilizan los americanos para bombardeo estratégico, que a lo mejor eso había que limitarlo, pero con la boca pequeña. Si forman parte del gobierno de España que autoriza justamente este tipo de acciones, porque no salir de ahí o salís a la calle como hacíais antes, y dabais por culo todo lo porculable que dabais, ¿entiendes? Y ahora ya se os ha pasado ese pacifismo, claro. No sé, ahora ya veremos si cuando vean las orejas al lobo, porque al final, como bien dice el general, nos van a terminar llevando a donde estamos viendo todo que nos van a llevar. Si a alguno se le ocurre plantear de que nosotros no sé muy bien qué hacemos en la OTAN de mamporreo de los americanos, en el cual parece que los gobiernos incluso más progresistas de Europa están encantados de la vida. Ahí está el gobierno alemán, por ejemplo, o el mierdecilla del Macron y no sé, algo extrañísimo. Por hablar de Pedro Sánchez, que está encantado de la vida de haberse conocido y como habla el idioma del imperio, como lo habla, vamos, con total soltura, está encantado de ir allí a Bruselas a darle la espalda al general americano de turno y a que le diga lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Digo el general a nuestro presidente, no al revés, claro. No sé, es el mundo al revés, y es verdad que lo que podíamos hasta hace no mucho entender como participación en un conflicto bélico, entre otras cosas, de nuestra Fuerza Armada y las de otros países, como bien ha dicho el general Blas Piñar, es que ya nada tiene sentido, ya todo salta por los aires, no sé, salvo que efectivamente se nos escapen, como en tantas otras cosas, muchas cosas de nuestra imaginación, porque no llegamos a entenderlas, claro, porque no tenemos todos los elementos de juicio que necesitamos, a pesar de vivir presuntamente en la sociedad de la información, más bien de la desinformación, claro. Lo que no se puede dejar de tener en cuenta es que dicen, no, es que Putin va a utilizar armas nucleares. Bueno, que se lo sacan de la manga, puede ser verdad, me da lo mismo. Pero la realidad es que los indios que han empleado armas nucleares sobre ciudades civiles indefensas,
al final de una guerra que ya tenían ganada fueron los norteamericanos. Exacto. Claro, y son los que ahora dicen, uy, que Putin qué malo es, que está amenazando con él, cuando ellos les están mandando material bélico contra Rusia, pues hombre, entonces tendrá que defender. Cuando Japón recibe las bombas atómicas, estaba ya a punto de la rendición y las bombas caen sobre 2 ciudades donde no había ningún tipo de instalación militar, la guerra estaba como quien dice acabada y además eran las ciudades más católicas de Japón. Qué casualidades, ¿eh? Entonces estos señores, ¿cómo se atreven ahora? Bueno, ¿cómo se atreven? Se han atrevido a tantas cosas desde entonces que han manejado todo, pero evidentemente saben manejar y saben olvidar cuando hay que olvidar las cosas y sacarlas a relucir cuando les interesa. Esta guerra tiene muchas incógnitas detrás, tiene muchas trampas, tiene mucho manejo del gran poder, del nuevo poder internacional que se nos está imponiendo y es un paso más muy grave, muy delicado y en el cual además Europa va a ser la gran perjudicada, no cabe ninguna duda. Eso sí que está claro. Acabe como acabe, mal, muy mal, menos mal, regular e incluso bien, pero Europa y concretamente España vamos a salir muy perjudicados de este conflicto. Así es. Para finalizar el tema, yo precisamente ha mencionado Manuel el tema de OTAN no va a ser fuera. También esta semana se ha cumplido 25 años de los bombardeos de Solana, aquel que iba detrás de la pancarta de OTAN no va a ser fuera y pasó a ser el mandamás de la OTAN y mandar bombardear una nación europea. Y entonces, bueno, ahí es cuando si el pueblo español tuviera cierta memoria o simplemente se interesaba por estos temas, vería en manos de quienes estamos, de auténticos cipayos que dicen una cosa y la contraria con tal de mantenerse en el poder y con tal de seguir los designios de quienes mandan en realidad, que dicen ahora toca acabar con la unión de unas naciones más, aunque fuera más o menos ficticia, como era Yugoslavia, ahora tocará hacer lo propio con España y ahora toca pues ir a una parte u otra de Europa para que mueran europeos y que los intereses de los de siempre pues predominen. Una pregunta, mi general, esta es curiosidad. Cuando se habla de Tercera Guerra Mundial se está hablando casi exclusivamente de que en un bando estaría Rusia y en otro bando lo que llaman las democracias occidentales, ¿no? Pero Rusia ahora mismo si tiene aliados, tiene unos aliados que si nos ponemos a sumar a los habitantes de China y los habitantes de India, por decir solo 2 países, vamos, se llenan 20 Europas con esa gente. Cuando se habla de una nueva Tercera Guerra Mundial o de tal, la gente se está olvidando de que Rusia podría tener algún tipo de apoyo de esas naciones con las cuales ahora mismo está más hermanada que con, por supuesto, Estados Unidos y la Unión Europea. Hombre, yo no sé si en caso de conflicto generalizado iba a tener este apoyo o no. Lo que sé que en esta situación actual, desde luego, lo que yo pude comprobar en Moscú es que la alianza económica con todos estos países es total y absoluta. O sea, todas las medidas económicas de aislar a Rusia, quitándole los contratos, retirándose las empresas de allí, no se nota absolutamente nada. Y no se nota nada, y lo han tenido que reconocer, porque precisamente lo más importante del comercio y los acuerdos económicos son con los países de Asia, de África, países que además cada vez tienen más importancia. No solo hablemos de China, que siempre también es una incógnita, pero hay países emergentes con poder, además de bomba atómica también, además de una población numerosísima, pues la India, como puede ser Pakistán, son países potentes, fuertes, más unidos, con una conciencia nacional y que en este momento, desde luego, están más cerca de Rusia que de Occidente. Ellos desconfían mucho de Occidente porque conocen el Occidente de la época en que eran colonias. Exactamente. Colonias. Entonces, ellos tienen muchos resabios hacia esto, los que prometen tantas libertades, tantas bondades y tal, ellos lo han sufrido en sus propias carnes. Entonces tenemos una serie de países importantes y menos importantes, pero numerosos, que en este momento se encuentran más cerca de Rusia por su experiencia personal, por sus intereses económicos, por su localización incluso geográfica, de esto que podríamos llamar dentro de lo que es el poder continental contra el poder marítimo, se encuentran mucho más cerca. O sea que desde el punto de vista geoestratégico no es tan fácil decir Rusia está sola, no la puedes dejar sola porque tú lo digas. Hay muchos condicionantes que hacen que Rusia, con comunismo en su momento y sin comunismo ahora, tenga muchos aliados. Lo que pasa es que aquí como que se le trae ese desprecio. Rusia está perdiendo siempre la guerra, todos son derrotas, mueren muchísimos rusos, son unos ineptos y tal,
pero la realidad es que pasan los años y los que están perdiendo terreno, los que están sufriendo mayor número de bajas, los que cada día piden más ayuda, es Ucrania. Luego, no nos están contando la verdad. Bueno, eso es fácil darse cuenta, pero nos cuentan grandes mentiras y nos ocultan grandes realidades, que es el apoyo de gran parte de estas naciones de Asia y de África hacia lo que es Rusia, ya digo, no por ser Rusia ni por Putin, sino por consideraciones puramente geoestratégicas. Así es. Como tendremos ocasión de hablar más de este tema, y invitaremos al general también, y si sus conferencias y presentaciones de libros o viajes a Moscú se lo permiten, pues no volverá a contar lo que está ocurriendo. Hablado de las mentiras, y con esto vamos a acabar este tema. Yo recuerdo que esta guerra, por llamarlo de alguna manera, entre Ucrania y Rusia, comenzó con unas imágenes de videojuego que puso Antena 3 diciendo ya han empezado los bombardeos de Kiev, y le pusieron unas imágenes de videojuego. La gente se lo creyó y luego ni siquiera rectificaron cuando empezó a salir a las redes que efectivamente no eran imágenes reales. Y luego yo estoy leyendo que Putin se está muriendo desde que empezó la guerra, le quedan semanas de vida y voy a cascar yo al tejel. Así que me parece que las cosas no van bien. Manuel, no sé si quieres añadir algo a este tema y ya nos despedimos contando actividades. Pues no, en realidad, Jesús, aparte del sufrimiento al final de la población civil de la zona en conflicto, de los decenas de miles, incluso millones de desplazados, de las poblaciones civiles que son utilizadas como moneda de cambio, no solo allí, en esta zona de Europa, sino lo estamos viendo en Palestina y en otras partes de África, en fin, pues que lo más triste, que se utilizan como moneda de cambio para que este nuevo orden mundial, que no está dirigido y ahí nadie, a cualquier que tenga dos dedos de frente se da cuenta de que ni Trump ni Biden son los que mandan en Estados Unidos, que solo son dos monigotes, dos títeres de otra serie de poderes que están muy por encima de ellos, que dirigen la política económica y militar de los Estados Unidos y por ende la de todo el mundo, este globalismo que nos quieren imponer y que nos han impuesto por las buenas o por las malas. Y yo quiero tener un recuerdo pues, para esas poblaciones de Gaza que están siendo machacadas, por esas zonas, esas ciudades bombardeadas, tanto a un lado como a otro de la frontera en Ucrania, en la parte rusa, en la parte ucraniana. En fin, esas decenas de miles de muertos que se producen a diario en África y que son olvidados sistemáticamente por los medios de comunicación porque no interesan, porque allí no se produce nada, ni es una zona de momento geoestratégica. Y yo en este caso quiero tener un recuerdo para ellos porque al final son los que mueren, son los que sufren, son los desplazados, son los que pierden absolutamente todo, mientras nosotros pues estamos aquí comentándolo, sí, pero de momento y gracias a Dios en la distancia. Yo quiero tener un recuerdo muy especial para ellos y sobre todo para esa injusticia que supone el que un país ficticio como Israel bombardee y masacre a civiles inocentes, hospitales, colegios y escuelas con total impunidad, mientras las Naciones Unidas, ese títere también dirigido por quien está dirigido, pues mira desde hace muchísimos años hacia otro puñetero lado. Así es. Pues antes de despedirnos, vamos a recordar actividades que tenemos ya vuelto, digamos, la actividad, valga la redundancia, habitual, y entonces pues se recuperan los viernes culturales de la Falange y también se recuperan pues actos de calle, actos netamente falangistas, y a los que invitamos también a personas que no son netamente falangistas. Que me consta que en estas fechas, yo es que me tira de vez en cuando echar un vistazo por redes sociales, hacer búsquedas, y veo que cada vez se habla más de Falange, unos desde el desconocimiento, otros desde la admiración, otros desde el insulto, por supuesto, pero también hay mucha gente que está mostrando una simpatía que antes no la mostraba. Y como antes decía el general, eso a mí me resulta esperanzador, porque nosotros creemos que tenemos la razón, pero claro, muchas veces necesitas que haya alguien más que esté al otro lado. Y decía que teníamos la vuelta a nuestras actividades, en concreto los viernes culturales de la Falange de este próximo viernes, del viernes 5 de abril a las 8 de la tarde, en el lugar habitual, que es en la sede de la Hermandad de la Vieja Guardia, en la Cuesta Santo Domingo número 3, primer piso, escalera izquierda. Va a haber una conferencia muy interesante impartida por Cesáreo Jarabo, y que es sobre el Congreso para la Unificación de la Hispanidad. Un congreso, además, que sobre este tema está bien informado porque va a acudir él también a eventos relacionados con esto y nos va a contar allí pues tanto lo que rodea este aspecto como lo que puede ocurrir.
Y como siempre os recuerdo, esto, aparte de que podéis verlo de manera presencial, lo podéis seguir con estas mismas redes sociales en las que estáis viendo este programa y otras similares. Con lo cual, pues, si no es en ese momento el viernes, durante el fin de semana podéis tener acceso a esta conferencia. Y el sábado por la mañana, Manuel, hay otro acto, ¿verdad? Ahí tengo puesto el cartel, no se te ve a ti, te pongo a un ladito, pero comenta lo que quieras sobre... Organiza la Hermandad de la Vieja Guardia, pues para recordar a uno de aquellos centenares de falangistas que en este caso fue asesinado antes del inicio de la Guerra Civil, con lo cual no puede ser incluida en esta nefasta y revanchista ley de memoria democrática, que es el camarada José García Vara, asesinado pues en pleno centro de Madrid, junto a la plaza de Ópera, y que le recordaremos el lunes con un acto el sábado a la 1 de la tarde en la placa que le recuerda y donde fue asesinado precisamente por pistoleros socialistas, esos mismos que ahora quieren esconder esos crímenes y esos asesinatos, precisamente. Sí, además esa placa la llegaron a quitar, ¿verdad?, hace unos años, porque querían que... No existía ni la ley de memoria democrática, sino ciñéndose a la ley de memoria histórica, y como se demostró por la fecha en la que había sido asesinado y demás, que ni siquiera sus leyes sectarias manipuladoras podían aplicarse en ese caso, tuvieron que reponerla, ¿no, Manuel? Si no recuerdo mal, que tuvimos un acto allí, además. Fue la anterior alcaldesa de Madrid que la retiró por las buenas y hubo efectivamente de reponerla. Y este año esperemos que los mercenarios vestidos de azul del delegado del gobierno no intervengan también en el acto, intentando imponernos lo que tenemos que decir y lo que no, como hicieron el año pasado, cuando allí el inspector al mando de la OIP dijo que ahí estaba haciendo un acto de exaltación franquista contra la ley, dentro de la ignorancia de estos funcionarios manipulados y manipulables, que la única manera se ve que tienen de ascender, pues estaremos allí para decirle otra vez a la cara a ese funcionario y a su jefe que los falangistas vamos a recordar a nuestros caídos, lo diga quien lo diga y lo aprueben en donde lo aprueben. Y allí estaremos el sábado a la 1 de la tarde. Muy bien, pues queda dicho, y una ocasión más para ver que los falangistas siempre recordamos y homenajeamos a nuestros mejores, pero siempre también con un ímpetu revolucionario, con un ímpetu de recordar lo que está ocurriendo en la España actual, que desgraciadamente se parece bastante a la España de los años 30 del siglo pasado. Mi general, no sé si quieres añadir algo antes de despedirnos. Todo tuyo. Nada más, yo agradeceros mi presencia otra vez en la hora del café y que ya sabéis mi disponibilidad siempre que me lo pidas y no haya incompatibilidad con otros actos o mi presencia en Madrid. Muchas gracias, Jesús. Nada, gracias a ti, por supuesto. Y además creo que este programa, si siempre las participaciones en general en temas de la actualidad, por así decirlo, más estrictamente políticas son importantes, hoy creo que con lo que se está hablando de este tema, ha sido para nosotros un lujo tenerle aquí y lo agradecemos doblemente, ¿verdad, Manuel? Claro que sí. Siempre agradecer a hablar su compromiso, no solo con la Falange, sino con otros actos patrióticos ahí donde se convoquen. Él da la cara, él está impartiendo conferencias, participando de una manera o de otra, recordando lo que lleva diciendo durante muchos años él y algunos otros y no dando un paso atrás. Y ahí sí que es un ejemplo claro y diáfano de una persona que no ha cambiado ni va a cambiar de bandera a estas alturas ya de la película. Así es. Bueno, lo único que me distingue son los años que tengo que vosotros, porque estáis vosotros en la misma línea desde hace mucho tiempo. Sí, como decíamos antes, ya que estamos llegando a los 40, los tres, pues... Claro. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a ambos, a Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange, al general Blas Piñar, y nos vamos a despedir, como no puede ser de otra manera, aparte de recordando que echéis una mano en la difusión de este programa, que es fundamental vuestra ayuda, me consta que muchos lo hacéis y mucho, y gracias a ello llegamos a personas que no nos ven en directo y que casi no conocían nuestra existencia. Nos vamos a despedir, por supuesto, con nuestro renunciable Arriba España. Arriba siempre, Jesús. Arriba siempre, Blas. Arriba.